Ayer por la tarde, el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, honestamente sorprendió muchísimo en redes sociales cuando anunció que hoy en la mañana se anunciaría un proyecto, un acuerdo para producción de vacunas. O sea, al mismo tiempo que en la conferencia de prensa de las 7 de la noche sobre COVID, el subsecretario Hugo López Gatell estaba diciendo que no había vacunas. Ebrard decía, ya estamos dentro de un acuerdo con AstraZeneca y con Fundación Carlos Slim para la producción de vacunas. Entonces esto evidentemente causó mucho revuelo y se notó que el primero que anuncia este acuerdo es el presidente Fernández, Alberto Fernández de la Argentina. Y bueno, ellos nos incluyeron en esta parte. Un poquito se adelantaron, ¿no?, al anuncio que se iba a hacer desde México hoy a las 7 de la mañana. Y bueno, ellos ¿no?, se adelantan a este anuncio y dicen, sí, vamos a producir con México. ¿No? Todos, ¿cómo que México va a producir? Entonces Marcelo Ebrard salta, ¿no? No, pues sí, sí vamos a producir. Y bueno, esto había muchas incógnitas, sigue habiendo algunas incógnitas que vamos a tratar en unos momentos, pero vamos a ver el anuncio de el propio Marcelo Ebrard y lo comentamos. Se ha logrado un acuerdo cuyos detalles enseguida vamos a conocer, en acuerdo en el que participan desde luego AstraZeneca. Aquí está su representante en México, Silvia Varela, gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias por todo el apoyo, la participación que han tenido, el interés que han tenido. También desde luego la Universidad de Oxford, que tiene un acuerdo con el laboratorio que acabo de mencionar. De manera muy destacada, desde luego la Fundación Slim. Está hoy Carlos Slim con nosotros. Bienvenido, Carlos. Gracias por acompañarnos. Voy a explicar en un momento más por qué es muy destacada la participación de la Fundación y fue tan importante. Y decir, entonces, un acuerdo muy significativo. ¿Por qué? Porque es un acuerdo de producción en México de la vacuna que hoy por hoy, proyecto de vacuna, hoy por hoy, que se considera más avanzado en el mundo de acuerdo a los estudios clínicos de los que se dispone. Es una vacuna que está en fase 3 y se estima que para el mes de noviembre presentarán los resultados de esa fase 3, la 1 y 2 con resultados muy positivos. La fase 3 se presentará en noviembre a las autoridades regulatorias, en el caso de México, COFEPRIS, para su evaluación y en su caso autorización. Por los resultados en la fase 1 y 2 tenemos pleno convencimiento, como muchas otras instituciones y países del mundo, que es una inversión de tiempo, esfuerzo relevante y segura. De manera que, ¿qué es lo que podemos decir? Hasta el día de hoy México está participando en todos los esfuerzos multilaterales, desde aquella resolución que se presentó en Naciones Unidas, COVAX, Gavi, CEPI, OMS, Organización Panamericana de la Salud. En todos los esfuerzos multilaterales México está participando. Como ustedes saben, hay 4 memorándums de entendimiento para hacer en México protocolos fase 3 de diferentes vacunas. ¿Qué es lo nuevo hoy? Que se llega a un acuerdo de producción. Primera cosa que hay que tener clara. Entonces, en noviembre se presenta a la autoridad regulatoria. En cuanto a la autoridad regulatoria decida autorizarlo, estaríamos en condiciones de iniciar la producción de la vacuna. Ese es el cambio importante. Participan un laboratorio en Argentina, un laboratorio en México, es decir, la cadena de producción es latinoamericana con una transferencia de tecnología. Se va a producir en México y en Argentina. En México se hace el terminado y de México se distribuye a América Latina y el Caribe. Muy, muy importante que el propósito de AstraZeneca, de la Fundación Slim y de la Universidad de Oxford no es el lucro, es garantizar que América Latina tenga acceso a esta vacuna. Y esa misma es la motivación del gobierno de México y del gobierno de Argentina. Por eso ayer el presidente Fernández también hizo este anuncio allá en Buenos Aires. Bueno, ese es en el fondo el anuncio. Evidentemente, ¿no?, el canciller ahonda más en toda esta cuestión. Invito a ver el fragmento completo. No necesariamente lo que dice López Obrador al respecto, porque o sea, dice algunas imprecisiones, como que este es el mejor proyecto, cuando objetivamente no se sabe esa cuestión. La presentación de Marcelo Ebrard es mucho más cautelosa. Y bueno, la de Hugo López Gatell también. Y digo, hoy en la tarde se ahondarán, tarde-noche, se ahondará en este tema seguramente, y ahí se podrán conocer más detalles. Pero bueno, el anuncio general es este que acabamos de ver. México, junto con Argentina, van a producir las vacunas de AstraZeneca a partir de noviembre, quizá diciembre, si es que hay algún retraso, para que en el primer trimestre del siguiente año
esta vacuna que se desarrolló en conjunto con la Universidad de Oxford del Reino Unido y con los laboratorios de AstraZeneca se va a distribuir, ¿no?, en toda América Latina. Bueno, casi toda América Latina, porque Brasil tiene su trato directo con los Estados Unidos. Esto evidentemente, no en el panorama más amplio. Bueno, primero vamos para México y después el panorama más amplio. ¿Qué significa esto para México? Bueno, como lo veíamos anunciando, ¿no?, en comentarios anteriores, México está en una posición, a partir de este gobierno, de mucha congruencia y de liderazgo regional e internacional. Esto, digamos, obedece al respeto que se ha tenido de los principios de política exterior de México, la famosa doctrina Estrada, de los principios de política exterior que están en el artículo 89, fracción 10 de la Constitución, que hablan de la no intervención, de la solución pacífica de las controversias, de la igualdad jurídica de los estados, de la proscripción de la amenaza y el uso de la fuerza, bueno, y en fin, ¿no? Son como otros 3 más que ahorita ya no me acuerdo muy bien de mis clases internacionales, pero ahí están, ¿no? Entonces, respetar ese marco, ¿no?, de acción te permite participar en distintos proyectos, ¿no? Porque no es una política exterior de intereses. Digo, sí lo es, pero dentro de esos intereses está enmarcado en principios, no en valores, no solamente en intereses. Y eso da una certidumbre a la comunidad internacional para poder cooperar con México. Y al mismo tiempo, como decía Marcelo Ebrard, estamos en diferentes esfuerzos multilaterales. O sea, México está participando con todo el mundo. Y lo vimos durante la primera etapa de la crisis de COVID. O sea, México pudo obtener al mismo tiempo recursos y personal y equipamiento hospitalario, tanto de China como de Cuba, como de los Estados Unidos, ¿no?, al mismo tiempo. O sea, eso es extremadamente relevante porque, o sea, yo quiero no sé cuántos países hay que pueden al mismo tiempo recibir apoyo de estos 3 ¿no?, entidades o actores internacionales sin consecuencias mayores, pues. O sea, hay que poner a dimensionar esa parte, ¿no?, de los principios de política exterior. Sin embargo, ahora la parte donde hay que ser cauteloso, ¿no?, que anunciaba al principio, es que veamos esto como una apuesta, ¿no? Es, por un lado, evidentemente, de Estados Unidos quiere tener el control internacional de la producción y distribución de vacunas, por lo menos no regional. O sea, asegurar el mercado latinoamericano es prioridad para los Estados Unidos. Y ahora que Rusia anuncia de su vacuna, ¿no?, y Putin dice ya está, o sea, ya la registramos, la primera vacuna registrada en el mundo, aunque falta la fase 3, que está a la par de la de AstraZeneca. La de AstraZeneca parece en una etapa más avanzada de la fase 3. Rusia, a partir del registro, comienza la fase 3. Pero ya la están probando en personas. Pues el mismo Putin dijo que en su propia hija ya había probado la vacuna. Ese segmento no lo pueden encontrar, se publicó ayer, si no me recuerdo. Pero digamos, en este concierto de naciones y en este lucha de intereses y de geopolítica y geoestrategia internacional, es importantísimo para las potencias mundiales posicionarse como quien desarrolló la vacuna, ¿no?, como el salvador, como el líder tecnológico. O sea, esta búsqueda de la vacuna es semejante a la carrera espacial, ¿no?, por ejemplo, que en la que la Unión Soviética mandó el primer satélite, no era Sputnik, por eso la vacuna también se llama Sputnik 5, si no me recuerdo. Mandó al primer ser vivo al espacio, ¿no?, a la órbita, mandó a la primera persona al espacio, mandó a la primera persona de color, ¿no?, un cubano que se me escapa su nombre, no esperaba hablar de esto en este segmento, entonces no lo investigué, pero o sea, tiene todos esos hitos, y Estados Unidos llega a la luna primero y se declara ganador, ¿no? Entonces, en el inconsciente colectivo, por lo menos de Occidente, tenemos esa parte, ¿no?, que Estados Unidos ganó la carrera espacial porque llegó a la luna. Pero bueno, hay que poner ciertos matices, ¿no?, en esa cuestión, como en todas las cuestiones históricas. Bueno, esto es similar, ¿no?, a esa cuestión. O sea, quien gane la carrera para derrotar al COVID tiene un posicionamiento geoestratégico, o sea, que no se puede, digamos, obviar, ¿no? Pero bueno, esto, digamos, en el tema macro, ¿no? Para México,
también es una apuesta. O sea, no está metiendo todas sus fichas en esta cuestión, pero sí ya está poniendo un pie, ¿no? En esta vacuna. Porque este ya es un compromiso formal para que en cuanto se apruebe, si es que se aprueba, empezar a producir. O sea, eso no está ni con el proyecto de Rusia, ni con China, ni con tal. Por cierto, más adelante en la conferencia de prensa le preguntan al canciller Marcelo Ebrard cuál es el estatus o si hay algún tipo de negociación con México hacia la Federación Rusa para ver qué onda con su vacuna. No esto, digamos, o sea, Marcelo Ebrard dijo que sí hay canales de comunicación, incluso ya les solicitaron si son tan amables de compartir sus estudios clínicos, la información que tienen para evaluarla, ¿no? In situ, con la Secretaría de Salud, con COFEPRIS, con quien sea que haya que lo estudie y ver si es una opción viable, no también para adquirirla. Entonces México no está cerrado a otras opciones, pero sí ya está apostándole por esta opción de producción, ¿no? Y Estados Unidos pues feliz, ¿no? El que lo haga México y Argentina también es significativo, porque hoy son los dos principales bastiones de la izquierda latinoamericana de una política sí pragmática y basada en intereses, pero no por encima de los principios. O sea, así es como hay que ver la política exterior de la izquierda, ¿no? De la derecha normalmente es, digo, y lo vimos aquí, ¿no? Con la doctrina Castañeda, que fue fue un hazmerreír a nivel internacional, el come si te vas, o sea, metiéndose en broncas, metiendo la pata y a veces sí, a veces no, o sea, todo mal, ¿no? Esa política de intereses no funciona, así que para la cooperación internacional, o sea, funciona para quien consiga o quienes consigan los intereses por encima de los demás, pero como proyectos internacionales de cooperación rara vez funcionan ese tipo de política exterior. O sea, vemos Medio Oriente, vemos, o sea, hay que ver tantito la historia para darse cuenta de que de qué política exterior sí funciona y cuál no. Digo, funciona, me refiero para lograr el máximo bienestar del mayor número de personas. O sea, cuando digo funciona, a eso me refiero. Pero bueno, digo, noticias importantes. La Fundación Slim va a poner una lana al inicio y se va a encargar de recolectar, digamos, las intenciones de compra de los países latinoamericanos, que se espera que si es que esta vacuna es de las más adelantadas y por la Organización Mundial de la Salud es de las más adelantadas, existan estas intenciones de compra, como apartar, pues, o sea, a mí apártame 100 millones, ¿no? O yo sí le quiero entrar, o yo no le quiero, o sea, eso es lo que está recolectando. Y digamos, va a poner una inversión inicial importante para la transferencia tecnológica, la producción, ¿no? Si es que se lleva a cabo a principios del siguiente año, se iniciará en laboratorios de Argentina, se trasladan a México y México se las termina. Yo no sé de vacunas, ¿no? Sé exactamente qué proceso hacen allá y qué proceso hacen acá, pero a grandes rasgos es esta la cuestión, y México empieza a distribuir, ¿no? a la región. O sea, México va a ser el hub logístico para la administración de vacunas. O sea, si esta vacuna llega a ser segura y eficaz, pone a México en un panorama tremendamente favorable para combatir la pandemia, ¿no? O sea, son buenas noticias, grandes noticias en ese sentido, pero seamos cautelosos porque todo esto depende si la vacuna, ¿no? Si la fase 3 es exitosa o no. Digo, un poco nada más para cerrar y recordar las fases. No hay fases preclínicas y hay fases clínicas. Las preclínicas es todo lo que no tiene que ver con humanos, las clínicas son las que ya tienen que ver con humanos. En las fases 1 y 2 se enfoca más en la seguridad, ¿no? En que no te genere, digamos, efectos secundarios muy graves o nocivos. Digo, la fase 1 es en poquitas personas, quizá algunas decenas de personas. En la fase 2 ya se escala a quizá algunos cientos de personas, puede llegar a miles de personas, a pocos miles de personas, y en la fase 3 se espera que sean unas decenas de miles de personas quienes se expongan a esta cuestión. Evidentemente tiene que pasar las otras dos fases para ver principalmente la eficacia, o sea, que efectivamente se generen los anticuerpos que combatan al COVID.
Esta es una tecnología similar a la que tiene la vacuna rusa, en la que se introduce un virus, una alteración del coronavirus, del SARS-CoV-2, desactivado, o sea que no se puede multiplicar, que es perfectamente segura, para que el cuerpo humano genere los anticuerpos que son necesarios y útiles para combatir a este coronavirus en particular, para que cuando llegue el de verdad, la respuesta inmune sea ya de memoria y ya tenga con los elementos para cuente con los elementos para combatirla. Pero bueno, estos, digo, muy buenas noticias, sí y solo sí, ¿no? Como dice Hugo López-Gatell, se demuestra la efectividad, ¿no? La eficacia de esta vacuna. Pero bueno, lo vamos a dejar hasta acá. Muchas gracias por ver, ¿no? Ahí dejo comentarios, suscripción y toda la cuestión. Y nos vemos hasta la próxima.